En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Rodrigo Pombo Callao, muy buenos días. Doctor Fernando, querida audiencia, muy buenos días y como siempre, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ya hemos sabido con horror y con repugnancia cómo consiguió Petro las mayorías en la pasada legislatura, comprando la conciencia y la dignidad de muchos congresistas a través, ya se sabe, de los negociados inmundos que se hicieron sobre ese particular. La pregunta es: ¿qué va a hacer ahora? Necesita mayorías en el Congreso. No las tiene. Ha de conseguirlas. ¿Cómo, doctor Pombo? ¿Cuál es el panorama para el Congreso nuevo de la República, o nuevo en la medida en que se instaló el pasado 20 de julio? ¿Qué va a hacer Gustavo Petro? Pues yo supongo que va a usar cuando menos, tres herramientas, yo diría del todo deleznables. La primera, que porque se usó ciertamente, y eso hay que reconocerlo, en ocasiones anteriores en la vida republicana, creen que entonces pueden hacer tradición de ella, es comprar uno a uno y a través de distintas dádivas y de distintas negociaciones particularizadas, los votos en las votaciones y para las votaciones más sensibles de esta legislatura. El tema de la unidad de riesgo llegó en muy buen momento en la medida en que de alguna manera no solo puso los reflectores en uno de los temas más sensibles de las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo, sino que de alguna manera forza a que el Ejecutivo y algunos legisladores tengan que reinventarse muy rápidamente para literalmente poder robar. ¿Y robar en favor de quién? Del gobierno nacional, quien está tratando de sacar adelante su paquete de reforma legislativa. Entonces, pongo de presente una obviedad, pero no por eso menos importante, y es que el menudeo, la compra de votos, de conciencias, de dignidades, como bien lo anota usted, uno por uno, seguirá en juego. Para eso el presidente tiene, ya todos lo sabemos, más de 500 billones en el presupuesto nacional para este año 2024 y seguramente va a poder hacer a través de distintas figuras, contratación directa, sin registro único de proponentes, aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo, con comunidades especializadas como resguardos indígenas, juntas de acción comunal, etcétera, etcétera, para tan solo poner un ejemplo práctico, pues seguramente por allí se pueden viabilizar una cantidad de recursos en favor de el pago de las dádivas y riego de las prebendas entre Ejecutivo y Legislativo. La otra que me parece a mí es que el gobierno va a seguir utilizando a través de distintos mecanismos los discursos, las presiones mediáticas, las presiones en redes sociales, el tema, sin lugar a dudas, de la presión popular y la manifestación en lo que él llama el poder constituyente sobre quiénes apoyan y quiénes no apoyan este forzado cambio, hoy digo yo, ya no deseado cambio. Esa presión va a ser una constante, a mi modo de ver, en esta legislatura, y el señor ministro sale a hablarle al presidente y el presidente sale corriendo a arengar al pueblo, al poder constituyente primario, quienes están en favor del cambio y quienes quieren quedarse con las posiciones conservadoras del establecimiento. Esa presión me parece que va a estar dura, va a estar fuerte y va a ser un señor presidente con más de 6 millones de seguidores en lo que se llamaba Twitter, hoy X, por poner tan solo un ejemplo, y arengando popularmente cada día de por medio en contra de los legisladores que hoy, como lo anota usted, terminan siendo la mayoría los que no quieren ese pretendido cambio revolucionario 180 grados y del todo fanático y antitécnico.
Y el tercero, que también está en el radar, pero de menor manera y con menor magnitud, me parece que está la presión que le ejerce el Ejecutivo al Legislativo. Y básicamente la presión lo pusieron ustedes a través de un ejemplo recientísimo. El tema de la salud. Si no es vía ley, lo saco por decreto. Y si no es vía ley, extorsiono al legislativo y a través del legislativo a toda la población colombiana a través de lo que se conoce técnicamente como el poder de policía, es decir, el poder que tienen superintendencias, INVIMA, algunos establecimientos públicos de inspección, control y vigilancia. Es decir, repito, si el ejecutivo, perdón, si el legislativo no se arrodilla frente a las exigencias del gobierno nacional, este hace lo que ha venido ya haciendo y es utilizar de manera abusiva, ilegal e inconstitucional el poder de policía para constreñir a los agentes del mercado, para constreñirnos a nosotros los ciudadanos en favor de sus tesis revolucionarias, como lo sucedió o como lo hizo hace poco con el sistema de salud. Esas son las tres vías principalísimas que yo veo en todo esto, doctor Fernando. Doctor Pombo, debo decirle lo siguiente para que usted precise los temas. Que siga comprando a los congresistas, ¿se seguirán vendiendo? Después de haber visto lo que les pasó a los que se vendieron en la legislatura pasada, que han quedado no solamente en vergüenza, sino en una especie de capitas diminutio máxima de tipo moral frente a la comunidad. ¿Seguirá eso funcionando así? El segundo tema, el movimiento de las masas, de la gente, la presión a través de esas manifestaciones. Usted vio en la última la Plaza de Bolívar completamente vacía. Petro no mueve a la gente, puede tener 6 millones de seguidores, pero no está moviendo a nadie. No hay nadie en Colombia hoy que tenga entusiasmo petrista. Y sobre la tercera, pues habrá que ver si el Congreso se resiste o si el Congreso se entrega. Su parecer sobre estas observaciones que le hago. Doctor Fernando, yo tengo quizás una visión a juzgar por los hechos y a juzgar por ciertas cifras y a juzgar por ciertas realizaciones de este gobierno en la relación ejecutivo-legislativo que sostenerme en mi hipótesis por varias razones. Empecemos por la primera, el tema de la vergüenza, el cinismo y la condición ética tanto de quien ofrece, en este caso el gobierno, como de quien recibe y acepta, en este caso el Congreso. Yo creo que la verdad sea dicha, el cinismo se perdió hace mucho en este gobierno, es decir, la capacidad de mentir de manera sistemática y perseverante, sin ningún reparo y sin ningún susto de lo que está diciendo vaya a ser controvertido exitosamente, es la regla de conducta del presidente Petro. Lo ha sido desde siempre y ahora como presidente con más veras. De tal manera que a mí no me parece que vaya a haber conducta ética por parte del alto gobierno del presidente y con una cultura organizacional pasando por el ministro Juan Fernando Cristo, ni nada que se le parezca. Van a mentir y van a mentir sistemáticamente en función de su plan de gobierno. Y quienes están al otro lado, una gran mayoría que ya se decepcionó y conoció el talante administrativo, gerencial y de ineficiencia de este gobierno, de todas maneras tiene también una conciencia ética muy baja. Tenemos, por supuesto, una oposición muy respetable, tenemos una gente maravillosa, yo lo quiero resaltar, sin duda, los discursos inclusive del 20 de julio dejaron de alguna manera en evidencia una muy buena calidad política de un tercio, yo diría así, del Congreso de la República, pero el otro, doctor Fernando, encabezados por el mismísimo presidente
del Senado, y yo me atrevería a decir lo suyo en el presidente de la Cámara, pues evidentemente no tienen la vergüenza ética como un dique iluminado de la conducta política, como un dique que ilumine pues cómo frenar las embestidas de ofrecimientos non santos por parte del gobierno. Yo tengo una visión muy crítica al respecto. Yo creo que la elección de presidente y de representante, o más bien presidente del Senado y presidente de la Cámara, muestra que la tendencia quizás es la contraria. La tendencia es que allí el tema de la vergüenza y la condición ética no es lo que marca el rango en la discusión entre ejecutivo y legislativo, sino seguramente otras situaciones que desde mi punto de vista moral son siempre reprochables. Me dice usted sobre la presión, es cierto, el doctor Petro va a llegar a unos niveles de popularidad cada vez más bajos. El ponderado de las encuestas, para no hablar de una sola de ellas, lo estimo en 24%, 24% de popularidad. Póngale que de pronto estemos inflados, que alguna que otra cosa. Estamos hablando de un gobierno que tiene 20%, algo parecido, del 20 al 25%. Es cierto que con el 25%, del 20 al 25%, pues no se logran, por ejemplo, grandes movilizaciones en principio, pero no es menos cierto que uno, son muy fijas, muy leales, muy sólidas, muy fanáticas, muy ciegas, como usted lo quiera denominar. Segundo, también es cierto que al presidente Petro en este momento no le interesa realmente mover grandes masas, o mejor dicho, sí le interesa, pero no lo puede hacer quizás en este momento de pronto en el 2025 sí. Y esas masas que mueve evidentemente le sirven para generar una narrativa, ¿sí? Contrafáctica, mentirosa, cínica, sí, populista, sí, pero esa narrativa le genera enorme presión al legislativo. Allí hay una negociación con el ELN que demanda un proceso constituyente que ya acusa, dicen ellos, y el alto gobierno, y lo han firmado así, 8.500 y tantas reuniones con el Poder Constituyente y siguen contando. Y esas reuniones son vinculantes. Y esas reuniones que se dan todos los fines de semana y que siguen contando y que se alinean al proceso de paz con el ELN, etcétera, 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 se las enrostrará. Póngale la firma, doctor Fernando, el gobierno al legislativo en el manejo de la agenda legislativa. Se la enrostrará el doctor Cristo diciendo la gente lo que quiere es esto y han votado por el cambio y 11 millones de votos no se pueden desconocer y toda la gente que se moviliza constantemente no se puede desconocer y si no se hace este paquete legislativo no alcanzamos la paz. Y vuelve a salir otra vez el fantasma de la paz, en este caso la paz total, ahora sí estable, duradera, definitiva, etcétera, etcétera, y eso va a presionar mucho a este Congreso porque anótese esto, doctor Fernando. Recuerde usted que hoy más del 60%, quizás más del 70%, 60, bueno, no tengo la cifra exacta, de los miembros del Congreso votaron afirmativamente por el proceso del doctor Santos con las FARC. Entonces, el tema de la paz, ¿sí? Y de cómo alcanzar la paz los presiona mucho, para poner tan solo el más importante de los ejemplos. De esa manera, doctor Fernando, le respondo quizás un poco con el susto y el agobio de un ciudadano que ve con temor este tipo de relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero esa es la situación que yo más considero pragmática de lo que se va a suceder en el próximo año. Espléndida presentación la que nos hace, doctor Pombo, espléndida. Solo me queda por decir que hago votos porque está equivocado. Sí, Porque y súmeme en esas plegarias, súmeme en esas plegarias. Hago votos. Sí. Exactamente. Que no sea capaz de comprarse al Congreso, que no mueva masas suficientes para poner al Congreso en una situación de inferioridad y de miedo que le haga aprobar sus proyectos y que finalmente el Congreso de la República tenga la dignidad suficiente para cumplir con sus deberes. Doctor Pombo, un abrazo muy estrecho, mis congratulaciones por su excelente presentación y hasta muy pronto.
Muchísimas gracias, doctor Fernando, y viniendo de usted, me lleno de emoción y salgo feliz a trabajar porque hay que producir. Hay que producir, sí, señor. Bueno, queridos amigos, escucharon ustedes a uno de los grandes analistas de la situación política del país, el doctor Rodrigo Pombo. Ya regresamos. 6:32. Gradúate de bachiller y conecta con lo que quieres. En el Colegio En Conexión con Subsidio puedes finalizar el bachillerato en la mitad del tiempo, obtener tu título bajo un modelo educativo con certificación internacional, horarios flexibles y modalidades que se adaptan a tus necesidades. Matricúlate ahora en www.colsubsidio.com/aprende. Colsubsidio, juntos lo hacemos posible. Vigilado Supersubsidio.